Primeramente, la carga 1 vale menos 8 microcoulomb. Entonces, eso lo tenemos que transformar a coulomb. ¿Cuál es la equivalencia de micro? Ya sería menos 8 por 10 a la menos 6 coulomb. ¿Dudas hasta aquí? Segunda carga, me va a quedar igual a más 12 por 10 a la menos 6 coulomb. ¿Dudas hasta aquí? ¿No? Carga 3 es igual a menos 4 por 10 a la menos 6 coulomb. ¿Vamos bien hasta aquí? Sí. Ok. Ahora, me dice que están colocadas de esta forma en un triángulo equilátero de lados 6 centímetros. Entonces, ¿cuánto vale R? 6 centímetros. Es decir, R es igual a 6 centímetros, pero recuerden que tenemos que transformarlo a metros, ¿vale? ¿Cuánto nos va a quedar? ¿Cuánto? 0,6 metros. ¿Dudas, muchachos? Ok, de acuerdo al triangulito que tenemos allí, vamos a ver si se trata de atracción o repulsión. Si nos fijamos, la carga 1, ¿qué signo tiene? Negativa, ¿vale? La carga 3, Positiva. No, esa es la negativa. carga 3, negativa. Y carga 2, Positiva. positiva, ¿vale? Bien. Vamos a nombrar F1 a la fuerza 1, que hay la interacción con Q1 y Q3. ¿Estamos de acuerdo o no? Sí. Esta va a ser la fuerza 1, la interacción que hay entre la carga 1 y la carga 3. ¿Qué pasa aquí? ¿Se atraen o se repelen? Se repelan. Exactamente, entonces ¿hacia dónde apuntaría nuestro vector fuerza? Hacia arriba. Hacia afuera, ¿no? ¿Sí o no? Sí. ¿Estamos bien hasta aquí? Ok, ahora vamos a llamarle a F2 a la interacción que hay entre la carga 2 y la carga 3. ¿Cómo están los signos? Diferentes, ¿no? Entonces ahí hay una atracción de cargas, ¿cierto o no? ¿Hacia dónde apuntará nuestra flechita? Hacia adentro, es decir, vamos hacia esta dirección. ¿Dudas hasta aquí? ¿No? Ok, entonces, quedamos nosotros que F1 va a ser la interacción de la carga 1 con la carga 3. ¿Sí o no, muchachos? Sí. Es decir, F1 es igual a la constante por carga 1 por la carga 3 entre la distancia que los separa al cuadrado. ¿Estamos de acuerdo o no? Sí. Aquí estamos aplicando la ley de Coulomb y entonces nos va a quedar, ¿cuánto vale la constante? 9 por 10 a la 9. 9 por 10 a la 9 Newton metro cuadrado sobre Coulomb al cuadrado. ¿Dudas hasta aquí? No. Ok, carga 1, ¿cuánto vale? 8 por 10. Exactamente, recuerden que no ponemos el signo, ¿vale? El signo nos ayuda para ver si se están atrayendo o no. Yo me falló, pero Entonces, nos va a quedar 8 por 10 a la menos 6 Coulomb, multiplicado por la carga 3, que sería 4 por 10. 4 por 10 a la menos 6 Coulomb. Todo eso dividido entre 0.06 metros al cuadrado. ¿Dudas? ¿No? Y entonces la fuerza 1 es igual. ¿Me ayudan por favor con los cálculos? ¿80? 80 newtons, ¿sale? ¿Dudas hasta aquí? ¿No? Ok. Vamos ahora a ver la interacción de la carga 2 con la carga 3. A esto le llamamos F2. ¿Sí queda claro o no, muchachos? Entonces, F2 es igual a la constante de carga por Q2 por Q3 sobre R al cuadrado, ¿vale? Entonces, será la constante de carga 9 por 10 a la 9
Newton metro cuadrado sobre Coulomb al cuadrado, multiplicado por la carga 2. ¿Cuánto vale la carga 2? 12 por 10 a la menos 6. Exactamente, por 10 a la menos 6 Coulomb, multiplicado por la carga 3, 4 por 10 a la menos 6 Coulomb, y todo eso se va a dividir entre 0.06 metros al cuadrado. ¿Por qué es la misma distancia, muchachos? Porque es un triángulo equilátero. Porque es un triángulo equilátero. ¿Estamos de acuerdo o no? ¿Dudas? No. ¿Y entonces cuánto vale la fuerza 2? 120. 120 newtons. ¿Ya terminamos? No, porque tenemos que hacer la suma vectorial de esas fuerzas. ¿Sí o no? Sí. ¿Vale? ¿Puedo borrar el diagrama y los datos? Sí. ¿Sí? Ok. Entonces, fíjense bien. De acuerdo, a ver, voy a dejar el diagrama para hacer el diagrama de cuerpo libre y que veamos ya mucho mejor cómo van orientadas las fuerzas. Entonces, fíjense bien. En este caso, la fuerza 1 forma parte de uno de los lados, ¿vale? De nuestro triángulo, ¿cierto o no? ¿Cuánto sería el ángulo? Recordemos, si es un triángulo equilátero, implica que tiene tres ángulos iguales. Y la suma de los ángulos interiores de cualquier triángulo es igual a 180. Entonces, ¿cuánto debe de valer uno de los ángulos? Exactamente. ¿Queda claro o no? ¿Dudas? Ok. Fuerza 2, ¿hacia dónde está orientada? Hacia la izquierda, ¿no? Entonces, aquí nos va a quedar la fuerza 2. ¿Cuál será el ángulo de la fuerza 2? 180. 180, porque lo estamos tomando en sentido contrario a las manecillas del reloj. ¿Sí queda claro o no? Sí. Entonces, si hacemos la descomposición de fuerzas, nos va a quedar de la siguiente manera. Suma de fuerzas en X. Suma de fuerzas en X será fuerza 1 por el coseno del ángulo. ¿Estamos de acuerdo? Más fuerza 2 por el coseno del otro ángulo que le llamamos alfa, ¿no? ¿Sí o no, muchachos? Sí. Y entonces al sustituir me va a quedar F1 sería 80 por el coseno de ¿quién? De 60 más F2, ¿cuánto sería F2? 120 por el coseno de 180 grados. Y entonces concluyo que la suma de fuerzas en X es igual a ¿cuánto? ¿A cuánto es igual, muchachos, la suma de fuerzas en X? a mí me salió menos 80. Ajá. Menos 80 newtons. ¿Dudas hasta aquí? Ok, de manera análoga vamos a hacerlo para la suma de fuerzas en Y. ¿Sí queda claro o no? Entonces, rápidamente, suma de fuerzas en Y es igual a F1 por el seno, ahora cambiamos, del ángulo teta. ¿Estamos de acuerdo? Más F2 por el seno del ángulo alfa. ¿Ok? Sustituyendo nos va a quedar F1, ¿cuánto vale? 80 por el seno de 60 grados, ¿cierto o no? Más 120 por el seno de 180, porque está orientado hacia la izquierda, ¿vale? Pero seno de 180, ¿cuánto vale? 0, ¿no? ¿Puedo borrar esta parte? ¿Sí? Ok. Ya me salió, pero... Voy André. Sí, pero... Entonces, ¿cuánto me queda la suma de fuerzas en Y? ¿Cuánto? 69.28. ¿Estamos de acuerdo o no?
Ahora, ¿cómo calculamos la magnitud de la fuerza? Con el teorema de Pitágoras, ¿no? Entonces nos va a quedar F es igual a la raíz de la suma de fuerzas en X al cuadrado más la suma de fuerzas en Y al cuadrado. ¿Dudas, muchachos? ¿No? Y entonces nos va a quedar igual a menos 80 al cuadrado más 69.28 al cuadrado y todo eso en raíz cuadrada. ¿Y esto es igual a cuánto? Aunque se haga decimal. 105.82. Ok, 105.83 newtons. Esa es la fuerza resultante, pero nos hace falta la dirección. ¿Cómo encontramos la dirección, muchachos? Para la dirección tenemos que utilizar tangente de beta es igual a la suma de fuerzas en Y sobre la suma de fuerzas en X. ¿Cierto o no? ¿Vale? Entonces me va a quedar tangente de beta es igual a ¿cuánto? Sería 69.28 entre menos 80. Y entonces beta sería igual a la tangente inversa, utilizando la inversa de la función tangente, de ese cociente, 69.28 entre menos 80. Y entonces beta es aproximadamente igual a... Va a quedar menos, ¿no? Menos 40.89. Menos 40.89 grados. Y ya tenemos la dirección de la carga. ¿Vale?